persona un pequeño mundo o es el mundo una persona grande? Bienvenidos en esta ocasión a nuestro breve resumen de la parashá titulada en esta semana Teruma. Gracias de antemano y primeramente por sus visitas, gracias por sus comentarios, gracias por visitarnos en el canal, bienvenidos. Iniciamos con nuestros datos. Parashá Teruma está en el libro de Shemot, capítulo 25:1 al 27:19, Primera de Reyes 5:26 al 6:13. El libro de Matitiahu 5:33 al 37. Y los temas, los simplificamos, ya que estos temas merecen bastante tiempo de estudio para entender lo grandioso que nos quiere revelar nuestro Creador. Por ahora solamente lo sintetizaremos. Y está el Mishkan. Pide una sedaká, pide una terumá el Creador para la edificación del Mishkan. El arca del pacto, todos los utensilios que éste contendría. La cubierta, la mesa, la menorá, el altar y el patio. Parecieran los temas muy pocos, pero en realidad esto es la creación de todo un universo. Esta es la creación de un ser humano. De ahí el tema. ¿Es el mundo un pequeño hombre o es el hombre un pequeño mundo o es el mundo un hombre grande? Y vamos a entrar entonces en nuestra cita de la Torá. Tenemos ahí el libro de Shemot, capítulo 25:1, y es una costumbre que hacemos de mostrarle el texto en sus caracteres hebreos. Es muy importante. Las traducciones nos ayudan, porque es nuestro idioma, pero necesariamente tenemos que acudir a su base original. Porque en su base original es donde nos enseña unas cosas realmente grandiosas. Y nos dice así: Vaidaber Yahweh el Moshe Lemor. Daber al Bene Israel. Vaihuli Teruma. Meed kol ish asher. Yedabnu lebo. De todo su corazón. Tidhu ed teruma. Que los hombres, o que cada hombre de los hijos de Israel tome una colecta que la haga de todo su corazón. Y ahí viene una lista de lo que se necesitaba, pero es muy interesante. Nos dice ahí: la contribución que tomarás o la terumá de parte de ellos será oro, plata, bronce, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino, pelo de carnero, y viene una serie de instrucciones que le dan en esta ocasión a Moshe. Más adelante, en el capítulo 25:8, nos dice ahí: ¿para qué quería el Mishkan el Creador? ¿Para qué quería esa tienda portátil que posteriormente fue el templo? Pues dice: Beashuli Mikdash. Quiero que me hagan una habitación Beshakanti Betogen, para que yo habite en medio de ellos. O en otras palabras, dentro de ellos. ¿Por qué el Creador deseaba esto? Déjeme explicarle algo. Y vuelvo a tomar. Esta frase es de Ibn Ezra, el Targum, en Bereshit capítulo 1:26. ¿Es una persona un pequeño mundo o es el mundo una persona grande? El Creador, su deseo siempre fue estar en constante comunicación con el ser humano. El ser humano es su creación máxima. Cuando empiezan las creaciones más allá de Bereshit, allá después de ese gran acontecimiento llamado el Simsun o la gran explosión, el Creador apartó un espacio o apartó una obra excelente. Hizo todos los mundos, todos los universos, todas las creaciones alrededor del mundo. Y cuando Él había terminado de hacer todos esos mundos, Él tenía algo preparado, la corona de la creación, llamado Adán. Pero este Adán iba a vivir, o iba a ser su esencia, unas almas primogénitas. Y primogénitas porque antes de crear los mundos, antes de crear las dimensiones, Él creó esas almas. Esas almas posteriormente, en Bereshit 2:7, hace un golem, un muñeco de barro, y en ese muñeco de barro deposita esas almas que ya había hecho muchas edades antes. Esta era la corona de la creación. Y este hombre Adán
era una cosa especial. Este hombre, Adán, se encargaría de tomar control de todas las creaciones que había hecho. Después se rebelaron porque no quisieron estar bajo la sujeción del Creador y mucho menos de un hombre de barro, ya que todas las otras creaciones, pues en su hechura, eran superiores al Adán. Él quiso hacer ese Mishkan. Después nos dice ahí, Beashuli Mikdash Beshakanti Betohe. Yo quiero habitar con ellos, o en medio de ellos, o tener una comunicación constante, ya que esa comunicación se perdió allí en el pecado del jardín del Edén. Cuando viene esa inclinación mala del Adán, al querer visitar otros sistemas, otros mundos, sin estar preparada su conciencia, ahí se corta la comunicación con el Creador. Y el Creador buscaba constantemente una conexión, alguien que pudiera volver a conectarlos. De ahí que llama a Abraham, de ahí que llama, a Noah, lo manda a Noah. Noah prefirió su propia vida y también tenía razón. Llaman a Abraham, Isaac, ninguno de ellos pudo conectar. Viene Jacob, no pudo conectar, más que dio paso, y es muy importante, a las 12 tribus. Yo le estoy narrando esto, pero esto tiene pues un aprendizaje dentro de más allá de simple historia o simple cronología. Viene después Joseph, no pudo conectar. Viene Moshe y Moshe casi conecta la relación que se había perdido en el monte, en el jardín del Edén. Y eso viene allí. En el monte Sinaí, el Creador nuevamente quería restablecer la comunicación con el Adán, pero a la llegada del becerro de oro nuevamente se vuelve a cortar la comunicación. De ahí entonces, que pasa el tiempo, pasan 40 días, Moshe regresa con las segundas tablas, y después de las segundas tablas, precisamente despuesito, en esa misma tarde del Yom Kippur, es que hace esta petición. Moshe les dijo, el Creador me dice, ya que les ha sido perdonado el pecado del becerro de oro, se ha cortado la comunicación. Y el Creador está muy interesado en restablecer la comunicación. Ya no va a ser directa, como lo fue unas pocas horas ahí en el monte Sinaí, o como lo fue por mucho tiempo allí en el jardín del Edén. Y esto es lo que pide de ustedes. Lo más importante, más que pidiera el Creador una terumá, él quería comunicarse con el ser humano, estar habitando con ellos, dentro de ellos. Aquí hay una palabra muy importante, se llama Beshakanti. Beshakanti, la raíz es Shejina. Si vemos nosotros la Shin, la Kof y la Nun es Shehen. Pero es muy importante porque el primer altar que elaboró Abraham cuando entró a la tierra de Canaán fue en Shehen. Realmente fue en el monte de Shehen. Sí y no. Sí, porque históricamente ahí lo hizo. Y no porque entonces quien lo comenzó a guiar en su travesía entrando al territorio de Canaán fue la Shejina. Esta es la raíz. Beshakanti, en otras palabras, mi deseo es que la Shejina habite siempre en ustedes. De allí que entonces le manda a que haga un Mishkan, una tienda portátil o un Ohel Moed, donde sería el lugar de reunión. Ya no siempre, sino esporádicamente. Por eso Moshe siempre estaba a la expectativa de cuando el Creador lo llamase para entablar comunicación. Ya no se podía de una manera constante. Sí, temporal, probablemente. Pero el sentido más amplio es que el Creador quería siempre morar dentro del ser humano. Se desconectó la primera vez, como ya mencioné. Se desconectó una segunda vez, como lo vemos aquí, en el pecado del becerro de oro. Pero el Creador quería siempre estar en comunicación con el Creador. Hacen un Mishkan. Históricamente es muy interesante toda la travesía que hizo este Ohel Moed. 39 años en el desierto, porque se inaugura el 1 de Aviv, al siguiente año que estos salen de Egipto, aunque
se terminó de elaborar el 25 de Kislev. El 25 de Kislev se terminó de hacer todos los utensilios que estaban en el Mishkan, pero no era necesario, no era importante esa fecha, que después se le restablece, de ahí que la rededicación del templo es el 25 de Kislev. Pero se esperaron 3 meses. Es muy importante, les estoy contando brevemente, pero esto tiene una connotación más amplia, porque el primero de Aviv que se inaugura, como lo vemos allí en el libro al final del Shemot, cuando nos dice que nadie podía entrar porque la Shejina por fin había descendido en el Mishkan. Era el primero de Aviv que estaba haciendo conexión directa con el día del Big Bang, la gran explosión. Estaban conectándose finalmente. ¿Qué sucedió? Eso era solamente temporal. El Creador quiso siempre comunicarse con el hombre. Pero 39 años viajó el Mishkan alrededor del desierto. Después entran a la conquista de Canaán. Curiosamente, este Mishkan es llevado a territorio de Yosef. El lugar que posteriormente se le da a Yosef y que está también en la parte de Benjamín. Es muy importante eso. El primer templo de la historia fue en Shiloh. Se nos cuenta ahí que hubo una pequeña tienda, aunque el profeta Jeremías lo miró de otra manera. Bueno, este Mishkan, la tienda portátil, estuvo 369 años. Pero le vuelvo a repetir, el profeta lo miró como... Déjeme, me regreso un poco porque el profeta lo miró. Kilanuna al Makimi Asher Beshilo. Vayan a Shiloh. Asher Mishakanti. El primer lugar que yo visité. Nos dice aquí el profeta Jeremías capítulo 7, verso 12. Pareciera que fue una tienda solamente, pero aquí el profeta lo mira como vayan, haciendo un reproche en Jerusalén, porque en Jerusalén fue el segundo lugar. Déjeme, voy a seguir la cronología en este momento. 369 años que el templo o el Mishkan se ubicó en la parte del territorio de Yosef, en Shiloh, en las colinas de Shiloh. Un lugar muy impresionante, de hecho lo puede visitar y ahí está lo que permanece aún, las piedras de ese templo, como lo deja saber el profeta Jeremías. Viene el rey David, viene el rey Salomón. Ellos quisieron quedar bien con el Creador, estaban muy agradecidos a ambos. Y a Judá no pudo, o no quiso, o sabía que no era posible que el templo estuviera dentro del territorio de Judá, pero entonces compró un pedazo de tierra allí, en el territorio de Benjamín. Pero es muy importante porque entonces los dos templos más importantes, no el primero ni el segundo, sino el primer templo en Shiloh, estuvo en territorio de, le vuelvo a repetir, Yosef, que es en Samaria. Es muy importante eso. Y después el otro templo estuvo en el territorio de Benjamín, que es en Jerusalén. Curiosamente, Yosef y Benjamín son de la matriarca Rachel. Y cierta mujer le pregunta al Mesías, ¿dónde es donde tenemos que adorar al Creador, al Hacedor del universo? ¿Aquí en Shiloh, aquí en Samaria o en Jerusalén? Le dijo, mujer, lo van a tener que adorar de conciencia. Y cuando se tiene conciencia, ya no existe el templo, porque originalmente no era un propósito hacer un templo. Era el propósito, se tenía que abrir la conciencia para que la Shejinah habitase permanentemente en el ser humano, en su máxima creación. Pero vamos a seguir entonces con esta cronología. Beashuli Mikdash Beshakanti Betojen. Háganme un templo, una tienda, para que yo habite entre ustedes. Y vuelvo a traer esta frase. ¿Es una persona un pequeño mundo o es el mundo una persona grande? Hay bastantes paralelos. De hecho, el universo está constituido o está hecho, o nosotros estamos hechos, nuestra figura, nuestra estructura es solamente un reflejo del universo. En la Kabbalah se nos enseña que nosotros somos un microcosmos de un macrocosmos.
El templo también, el templo de Shlomo, el primero y el segundo, también fueron hechos en la forma humana, tal y como en una ocasión el patriarca Jacob se acostó allí en el templo y puso unas piedras en su cabecera, así exactamente como él se acostó, así fue hecho el templo. El templo era un ser humano acostado, tal vez con el cuerpo dormido o descansando, pero con la conciencia abierta. Y vamos a ver entonces esta gráfica, porque si es una persona un pequeño mundo, o es el mundo una persona grande. Vamos a ver unos paralelos que nos dice ahí en Shemot y en el libro de Bereshit. Nos dice David en el Salmo 104:2: te has envuelto en un manto de luz, te extendiste en el cielo como una cortina. Fíjese la estructura. Vamos a ver unas similitudes rápidamente. Nos dice, por ejemplo, en Shemot 104:2, lo que nos dice el Salmo: los cielos como una cortina. En Shemot 26:7 dice: te harás una cortina. Lo que yo le quiero dejar saber en esta ocasión, que el Mishkan no era otra cosa que el universo en pequeño. Así como estaban haciendo el universo en Bereshit, así le dijo a Moshe: tienes que hacer una estructura igual que cuando yo hice los cielos. Como dijo el profeta Isaías, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuando habló, en todo caso, Shlomo, mucho menos esta casa. Y dijo: ciertamente, los cielos ni los cielos no me pueden contener, y menos ese templo, pero yo voy a conectarlos ambos, el cuerpo, el templo y el universo. Son tres imágenes, o el ser humano dimensionado en una tercera imagen. Nos dice en el Salmo 104:2, los cielos como cortina. Shemot 26:7 dice: harás cortinas. Me voy rápido porque son solamente paralelos. Es amplio para explicar cada uno de ellos, pero bueno, queremos dejarlo un poco claro. Bereshit 1:6 nos dice: haya expansión en las aguas y que esto sea dividido. Shemot 26:33, dándole las instrucciones de la edificación del Mishkan. Y dividirá el velo del Kadosh HaKadoshim, del lugar santo al lugar santísimo. Bereshit 1:9, las aguas se juntarán. En Shemot 30:18, harás un lavacro de bronce donde se lavarán los kohanim. Bereshit 1:14, haya luminarias en la bóveda celeste. Shemot 25:31, harás una menorá, las luces. Bereshit 1:20, las aves vuelen sobre los cielos. Acá les dice que harás una tapa con dos seres alados, o sea, dos querubín. Bereshit 2:7 nos dice que Yahweh Elohim hizo al Adán, y aquí en Shemot capítulo 28:1 trae a Aarón tu hermano. Bereshit 2:1, los cielos fueron terminados, y en Shemot 39:32 nos dice: el Mishkan fue terminado, el mismo proceso que se llevó en la elaboración o el hacer el mundo, la creación. De esa misma manera le dijo el Creador a Moshe: así tienes que llevar todo exactamente como se te ha mencionado. Pero ¿qué tiene que ver con el ser humano? Porque ya vimos el universo, ya vimos el Mishkan, y ahora el ser humano. Es muy interesante también esto, porque el Creador en nuestra cara, en nuestro cuerpo, pero en nuestro cuerpo y en nuestra cara, ya que nuestra cara sería el microcosmos y todo el cuerpo sería el macrocosmos. En nuestra cara tenemos el lugar Kadosh, o el templo, o el Mishkan. Vamos a ver que en la parte de la frente está el arca. El arca o nuestra frente, acuérdense, la parte central de la frente es donde se le llama el lugar Kadosh HaKadoshim, y ahí solamente estaba el arca. Ese lugar en español se le traduce como santísimo. Ahí donde llegaba la presencia. La presencia no llegaba, o la presencia del Creador, o la Shejina, no llegaba ni en el atrio, no llegaba donde se ofrecían los sacrificios, no llegaba donde estaba la menorá, llegaba donde estaba el arca, y de ahí hacia el exterior. Bueno, el arca se ubica en nuestra conciencia. Quiere decir que el Creador es donde quiere morar siempre, que la Shejina llegue a nuestra conciencia. Posiblemente esté bloqueada, posiblemente está llena de religión, posiblemente tiene otros conceptos, y es por eso que mandó a alguien para que abriese esa conciencia. ¿Qué había dentro del arca? Había tres cosas principales: las tablas, el maná y la vara de Aarón.
Cada una de estas tiene una representación especial del Mesías. Pero no solamente en alusión. Vamos a verlo más de cerca. Vamos a ver esta parte. Ahí está la vara de Aarón que reverdeció. Y eso, mire cómo nos deja saber la Torá. No lo dice lo que le voy a contar. El texto no me dice así, pero se lo voy a contar. Bejayah Haish Asher a bajar. Bo Mathu Yifra. Esta palabra es muy clave. Mathu es mate. La vara que traiga o la vara que yo elija es purú, la palabra pur, yafru o yafrao, pero estas dos letras es purú, de ahí donde multiplicar o se fructificarán, o purú, urbu, lo que nos habla en Bereshit. Esta es clave. Esta vara de Aarón, ¿quién es? Bueno, es que para que entendamos nosotros los escritos de la Torá, necesitamos que en nuestra conciencia, o que en nuestra arca del pacto, que está ubicada en nuestra conciencia, por supuesto, la abra o se encuentre el maná, la Torá, el pan, el maná, la Torá, las tablas, y que la vara de Aarón florezca. Y es interesante, porque ¿quién es esa vara de Aarón? A través de los Midrash y del Zohar podemos entender claramente, le voy a hacer un breve resumen solamente, que lo dice bien claro aquí el Creador. Ahí lo tengo en español. Voy a hacer que retoñe. Mire, trate de entenderlo no en lo literal. Bejayah Haish, voy a hacer que en el hombre Asher Abajarbo, que retoñe el bastón de mi elegido. Por supuesto que no se está refiriendo a Aarón, aunque así pareciera. ¿Por qué no se está refiriendo a Aarón? Porque Aarón no fue su elegido. Su elegido que retoñe. Mire, esto tiene implicación de resurrección. Mi ungido que yo elija, el que yo elija va a retoñar. El que yo elija nacerá de sus propios tallos. Mi elegido será como un tronco seco, que él mismo renacerá. O mi elegido morirá y quedará muerto como un palo seco, y retoñará y resucitará. Podrá decirse que esta es una alusión al Mashiach. No es una alusión al Mashiach, es directamente lo que me está diciendo. Cuando uso los números de Mathu Yafra, que es el bastón de mi elegido fructificará, yo le pongo números. Total de esto, el total de esto, y me da 358, lo mismo que la palabra Mashiach. Entonces no es una alusión. A través de los números me está diciendo que aquel que tenga el arca, o su conciencia, el arca del pacto, y dentro del arca del pacto tenga la Torá, el nivel de la Torá, y al Mashiach, ahí llegará, porque siempre quiso llegar la Shejina, al que tenga el Mesías. Le vuelvo a repetir, podría sonarse como alusión, pero a través de los números me deja ver que no es una alusión. 358, 358. Pero vamos a seguir esto porque hay una relación también directa. Si aquí está nuestra conciencia, está el arca del pacto y dentro está el Aarón, está la vara de Aarón, que es el Mesías, bueno, nuestros ojos son la menorá. Que siempre nos guíe, que siempre miremos. Los panes, o la mesa de los panes de la proposición, son nuestros pómulos. Y nuestra nariz es el incienso. Esto es muy amplio, por supuesto. Entonces tiene la relación que así como es el universo, así es el Mishkan y así es el hombre. Pero vamos a seguir porque es interesante nuevamente. El universo, el Mishkan y el hombre son lo mismo. Este es más pequeño, este es un poco más grande y este es el más grande. No son diferentes. Déjeme ponerle una lista y su significado.
Nos dice que trajésemos oro, plata, cobre, azul, púrpura, rojo, lino, pelo de cabra, pieles de tajash, madera de chitín, aceite para iluminar, incienso y piedras preciosas. Su relación directa, que el oro es el alma, la plata es el cuerpo y es la que necesita redención, porque plata es redención. Cobre es la voz, azul son las venas, púrpura es la carne, rojo es la sangre, lino son los intestinos. El pelo de cabra es nuestro pelo, pieles de tajash de varios colores, esa es la piel de nuestra cara. La madera de chitín son nuestros huesos. El aceite para iluminar los ojos, el incienso la nariz, las piedras preciosas son los riñones. Y mire, déjeme le pongo esta cita porque el Mesías hizo una alusión fuertemente al templo y hacia el cuerpo. Cuando alguien tira el templo, es como si nos tirara nuestro cuerpo. La caída del Adán allí en el jardín del Edén fue como la caída del templo acá abajo, o el templo que estaba arriba en todo caso. Nos dice Yahshua les contestó: destruyan este universo, destruyan este cuerpo o destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Le dijeron los del pueblo, perdón, 46 años tardaron en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Es difícil entender que estos personajes en su tiempo, teniendo al gran maestro, bueno, no solamente a Yahshua, pero tenían a Gamaliel, no podían entender las palabras del Mesías. No captaban, todo lo tomaban literal. Yahshua le está diciendo, así como destruyeron el universo, porque el enemigo puso al universo en rebelión. Así como destruyeron al Adán, así van a destruir mi cuerpo, pero además así van a destruir el templo. El Creador está haciendo un juego de palabras y ninguno de ellos le entendía. Destruyan este templo, destruyan el universo y lo voy a volver a construir. Destruyan el templo y lo voy a volver a construir. Destruyan el cuerpo y lo voy a volver a construir. Esto es lo mismo. Es un juego de palabras. Rosh Hashanah no está ajeno a esto. Rosh Hashanah Rosh Hashanah, página 18b del Talmud, nos dice, para enseñarles, hablando de Rabino, que la muerte del justo es equivalente a la quema del templo de nuestro Señor. Eso es lo que nos dice Tratado de Rosh Hashanah en el Talmud 18b. Para enseñarles que la muerte del justo, de esta que está hablando aquí, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. La muerte del justo es equivalente a la quema del templo. 70 años después de la muerte del Mesías, quemaron el templo. Significativo. Mire, le voy a contar esto, lo que nos dice el Midrash Araki. El Midrash, podríamos decir que nada tiene que ver con el Brit Hadashah o con el Nuevo Testamento, mas sin embargo, en su esencia, nos viene decodificando todo. Esto es el Midrash. Y déjeme leerle este Midrash porque está interesantísimo. Visiblemente se capta. Nuestros rabinos dijeron así: el día que se acercaba la muerte de Moshe Rabenu, el Creador lo llevó a los cielos y le mostró su recompensa divina y lo que le deparaba el futuro. Él vio al Creador construyendo el templo con piedras preciosas y perlas. Eso de piedras preciosas y perlas también lo retoma Shaul o Pablo cuando dice que nosotros somos como piedras vivas en la construcción o en el templo del Creador del universo. Entre cada piedra estaba el resplandor de la Shejina, más radiante que las perlas. Mashiach ben David estaba en el templo, el Mesías. Y Aarón, el hermano de Moshe, estaba de pie, con su manto sobre él. Moshe cayó rostro en tierra ante el Creador y le dijo: Ribono Sheolam, amo del mundo, dame permiso para hablar con tu ungido antes de que yo muera. Moshe entonces le preguntó al Mashiach, mira, es muy interesante esto. Recuerde que es el Mesías en 2 etapas. Mashiach ben Yosef
y Mashiach ben David. Y lo que está visualizando Moshe, aunque aún no había venido el Mashiach ben David, todo está estructurado. Bueno, no había llegado el Mashiach ben Yosef, mucho menos el Mashiach ben David, pero todo estaba estructurado. Moshe le preguntó al Mashiach ben David: el Creador me habló diciendo que construiría el templo en la tierra, y aquí lo he visto construir su templo a mano en los cielos. Mashiach le dijo a Moshe: Moshe, Jacob, tu antepasado, vio la casa que será construida en la tierra. Estas palabras de Mashiach ben David cuando Moshe Rabbeinu, la paz sea con él, escuchó estas palabras de Mashiach ben David, sintió una gran felicidad. Luego entregó su alma al Creador del universo de todo su corazón. ¿Dónde miró Jacob ese templo? Aquí, en el sueño de la escalera. ¿Y qué miró? Miró al Mashiach ben David. En el libro de Yohanan, capítulo 1, verso 51, les dijo: en verdad les digo, que verán el cielo abierto, y los ángeles de Elohim subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Jacob, Abraham, vieron al Mesías, vieron a Yeshua. Yeshua lo dijo: Abraham vio mis días y se regocijó, se alegró. Jacob me miró, no pudo entender, no lo pudo explicar. Yo soy esa escalera. Yo soy quienes suben y quienes bajan. Voy a terminar con esto. Es muy amplio. Estoy haciendo un breve resumen. Pero quiero darle esta breve explicación de algo que está escondido. Todo está escondido. Se lo estoy hablando de una manera muy literal. Y no es jactancia, sino es la verdad. Nos dice aquí el texto: Beashit Parohet Tehelet Beargaman Betolaat Sheni Besheshet Mashzar. Nos dice: haz un velo de tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido. Y si usted podrá imaginar las diferentes telas, tal vez aquí históricamente sucedió y está bien. Pero fíjese lo que nos quiere decir allá en ese mundo cuando estaba creando su Mishkan celestial. Aquí hay una palabra muy importante. Vamos a volver a ver la relación de hombre, Mishkan y el universo. Aquí está la palabra argama, que se traduce como púrpura. Podríamos decir entonces que va a poner una cortina púrpura en medio para dividir. En todo caso, esta era la cortina púrpura, que dividía el lugar santo del lugar santísimo, o el Kadosh HaKodashim. Pero en realidad el Creador tenía esta cortina. No, es un código. Y ese código lo podemos ver en la palabra argaman. ¿Argaman qué es argaman? Es púrpura. No es púrpura. Argaman es un código con seres celestiales. ¿Quién era esta cortina? Bueno, esta cortina no era otra cosa más que un grupo de seguridad antes de acercarse al Creador. Estoy usando unas palabras conocidas por nosotros. Eran sus guardias, sus guaruras antes de entrar al lugar Kadosh HaKadoshim. Porque antes de entrar a este lugar estaba la cortina. Y vamos a ver qué era la cortina. La cortina se llama argamán, cortina púrpura, o un velo. El velo que se rasgó tiene su significado. Bueno, ¿qué es argamán? Y argamán es un código. Aleph, Resh, Gimel, Mem, Dale. Es un código. Aleph, ¿quién es Aleph? Aleph es Uriel, Resh, Rafael, Gimel, Gabriel, Mem, Mijael y Nun, Uriel. Quiere decir que poquito antes de entrar o recibir la Shejinah, está este grupo de seguridad bloqueando la entrada. ¿Y quiénes tienen acceso? Los que crean que la vara de Aarón puede reverdecer y florecer.
Esto es cuestión solamente de fe. Toda Rabá por esta ocasión. Gracias le damos al Creador. En algún momento estaremos abriendo más cosas. No sabemos si históricas, no sabemos si cósmicas o no sabemos si al nivel de nuestra alma, pero el Creador en su momento nos hará saberlo. Toda Rabá, que sea bendición esta semana de la Parashat Terumá. Localice en su arca del pacto, ahí en su conciencia, la Torá, el maná y la vara de Aarón. Y ellas le dan acceso a través de este grupo de seguridad para que pueda entrar cruzando este velo al Kadosh Hakadoshin y se pueda comunicar con el Creador como era su propósito desde el principio. Shalom Aleichem y hasta la próxima.